Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a un podcast de FacMac. Madre mía, hoy estamos aquí, pues los veteranos, estamos aquí. Hay uno que viene con una pata de palo, el otro viene con las muletas, otro viene con la cabeza vendada, porque hoy vamos a empezar, de los tiempos pretéritos. Vamos a hablar de cosas de las que vosotros, queridos niños, no sabéis en qué consisten, pero que sepáis que fueron y las vivimos y las sufrimos. Así que hoy está con nosotros Josh, uno de los fundadores de Banda Ancha, la web decana en todas estas cosas que ahora son todas anchas, pero que hubo un momento en que había realmente carreteras de un carril, de 2 carriles, de 3 carriles, autopistas, autovías, vías ferratas, había de todo, ¿no? Y los operadores estaban viendo a ver por dónde te la podían colar, cómo te lo podían vender con el nombre más grande para venderte la calle más estrecha. Y ahí se formaban los cuellos de botella, había unos atascos, había unas bofetadas por coger carril, que tenéis que haberlo vivido. Bueno, también, por supuesto, está Juan, mi compi de estos podcasts, de estas charlas de FacMac, y juntos vamos a estar hablando hoy de Banda Ancha, de lo que fue y de lo que es y de lo que será, porque lo de la banda nunca hay suficiente ancho de banda en esta vida para las cosas que queremos hacer. Así que vamos a saludarles y empezamos la charla. Hola Josh, hola Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a las charlas de FacMac. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, encantado. Bueno, menuda visita, qué honor tener al auténtico Josh, que aparecía ahí en los comentarios de Banda Ancha, en los artículos de Banda Ancha. Por si alguien piensa que estamos hablando de Banda Ancha en genérico, no, estamos hablando de una web que se llama bandaancha.eu. Correcto. Bueno, sí, señor. Vamos, ya hace mucho tiempo que la sigo. Ahí hay calidad, ahí hay contenido del bueno, ahí ya podéis aprender muchas cosas. Y bueno, y hoy tenemos al que maneja el cotarro. Claro. Al que estoy ahí escondido detrás, moviendo los hilos. Pero vamos a ver, Banda Ancha se funda en febrero del 2001, o sea, a principios del siglo. Así es. Febrero de 2001. Cuéntanos tú, que eres la voz autorizada, porque tú estabas ahí discerniendo yo digo el polvo de la paja, pero él siempre dice, no, es el grano de la paja, y yo siempre digo, no, pero me gusta mucho más el polvo y la paja. Pero bueno, tú estabas ahí quitando el grano de la paja, ¿eh? Y cuéntanos cómo era el panorama en el 2001 y por qué Banda Ancha era necesaria. Sí, la verdad que hace tanto tiempo que cuesta incluso complicado, resulta incluso complicado recordarlo. Pero sí, ahora que me has preguntado por la fecha, fue un 14 de febrero de 2001, 14 de febrero. Qué bonito, eso fue un acto de amor. Una historia de amor nació aquel día, desde luego. Pues en aquel entonces vosotros estabais ahí también y sabéis que era el momento en el que empezaba a comercializarse el ADSL en España. Bueno, en realidad llevaba aproximadamente un año, un poco más, el ADSL de Telefónica, y era una tecnología tan nueva que presentaba muchísimos problemas, que hacerlo funcionar bien era complicado. Un día te funcionaba y a lo mejor llegabas luego por la tarde a casa, te querías descargar unos MP3, cuidado con lo que estoy diciendo, descargar unos MP3 de música. Ya prescrito. Que antiguamente, ya prescrito, ¿verdad? Que anteriormente con el modem tenías que estar como 5 minutos para descargar una canción. Pero bueno, con el ADSL era muy rápido, pero llegabas a casa, querías ponerlo en marcha y te dabas cuenta que no tenías conexión. Y bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Siempre fallaba algo. Si no eran pues las DNS, que se había caído la línea, había problemas, es normal, era una tecnología bastante nueva. Y bueno, la forma de solucionarlos, además de tratar de hablar con la operadora, era compartiendo información entre los usuarios. Así que hubo que hacer un foro, se llevaba mucho en aquel momento, los foros de internet, pues para mantener el contacto entre nosotros, entre los poquitos que habíamos empezado a contratar el ADSL. Estoy recordando que en aquel momento creo que me costaba como unas 7.000 pesetas
Te estoy hablando de la primera conexión que contraté. Esto fue justo antes del cambio al euro, en el año 2000. Y bueno, a mí que vivía solo y era jovencillo, me resultaba mucha pasta, me resultaba mucho dinero. Yo me acuerdo de la primera semitarifa plana, que todavía era con módem, que creo que era a partir de las 6 de la tarde, y era 2.000 y pico pesetas, 2.700 o 2.000... Y ya era tarifa plana, ¿no? Era tarifa plana, pero era a partir de las 6 de la tarde hasta no sé qué hora. O sea que lo de los 7.000... Cuando ya se han venido los de las empresas. Claro, el ADSL sí que era luego más caro. El ADSL era más caro, pero bueno, también era una cantidad predecible. Yo me acuerdo, ahora que mencionas lo de la tarifa plana, justo antes de que se entrase en vigor en España, sería pues el año 97 aproximadamente. Recuerdo que un mes... pagué 40.000 pesetas. ¡Ostras! De teléfono. Por tiempo, llamada por tiempo. O sea, que sí, las llamadas que pagabas. Y no sé cómo fue, pero recuerdo que fue una factura abultada. Voy a ser viejuno. ¿Y era ya de cuando te conectabas a Infobía, al 0,55, que era un precio de llamada local? ¿O era anterior, cuando tenías que llamar a tu proveedor que estaba a lo mejor en la capital de provincia o en... El momento en el que me cobraron las 40.000 pesetas, no sé si estaba ya Infobía o era un poquitín antes, pero sí que me acuerdo que al principio teníamos que marcar números geográficos, el nodo más cercano, y sí que hubo un momento, no sé si coincidió con cuando entró en marcha la tarifa plana, que empezó a ser, creo recordar, el 0,55. Me suena a 0,55. O sea, no, antes, te voy a hacer una anécdota aquí de abuelo Cebolleta. Antes la primera tarifa plana fue con un número 900. 900. Ajá. Y era un número... Porque cuando me iba de veraneo al pueblo, a una aldea, que la gente no teníamos móviles, no había teléfonos, y se iba a llamar al bar del pueblo. Entonces, en el bar del pueblo tenían como una especie de telefonillo y una zona cerradita para no entrar al ruido de la gente que estaba ahí jugando a las cartas, al dominó y tomándose el coñac. Y entonces tenían un contador de pulsos en el propio bar que iba contando los pulsos y luego, pues tantos pulsos, tanto tenías que pagar. Y claro, yo me metí ahí con mi portátil. Conecté a esa tarifa que eran 900 y después de un buen rato 0 pulsos, claro. Entonces la del bar estaría ahí diciendo, aquí me están haciendo algo, me la están liando. Claro. Sí. Bueno, y antes de esto, tú en la vida real, ¿qué eras? ¿O qué eres? Antes de montar... yo en aquel momento, antes de montar Banda Ancha, era locutor de radio. Trabajaba en la cadena SER, en 40 principales, presentando música. Estuve allí como 3 años. Luego monté una radio... Importante, ¿eh? Sí, no tiene mucho que ver. Sí que, no tiene mucho que ver, pero sí que me sirvió un poquillo, porque yo no soy periodista, para introducirme un poquito en el mundillo y ver cómo trabajaban los periodistas de verdad a la hora de averiguar cosas, investigar temas y tal. Y sí que es verdad que ese espíritu pues me ha servido después en el trabajo de Banda Ancha. Pero en aquel momento yo trabajaba de locutor de radio, presentando musicales, y después monté una emisora de radio. ¿Y en qué momento salté a vivir de banda ancha? Pues no te lo sé decir exactamente, pero porque yo al principio, compartirás conmigo esa opinión, al principio no montábamos webs para ganar dinero, las montábamos para estar en contacto con los amiguetes, sí, claro, para compartir información, claro. Y porque era una afición, más que una profesión, era una afición. Lo que pasa es que en algún momento, pues como se tocó un tema que había realmente necesidad, pues empezó a haber mucha gente, a generar tráfico, y entonces es cuando empezaron a llegar las ofertas de las primeras agencias de publicidad que veían ahí un tema potente y que querían contratar espacios publicitarios. Y entonces es cuando dijimos, ostras, pues a lo mejor se puede vivir o se puede sacar algún trocito de esto, ¿no? ¿Pero tienes formación técnica relacionada? No, ¿O es todo por amor al arte de conexión? Yo no estudié telecomunicaciones, yo estudié electrónica, me dio una base, pero siempre he sido muy autodidacta y muy interesado en el tema de las telecomunicaciones. Está muy relacionado. Y al final,
al final publicas sobre un tema y para publicar te documentas, y eso acumulado con el paso del tiempo llega un momento que tienes eso sí que no y sabes de qué va, ¿no? Eso sí que no está pagado. El tiempo que dedicas a documentarte es lo que nadie ve. La gente ve las y es lo que diferencia. Sí, qué bien. Correcto, y es lo que creo que diferencia a los sitios buenos de los sitios mediocres, porque bueno, hoy en día hay muchísimos sitios y todo el mundo puede hablar de cualquier tema, pero cuando lees te das cuenta si el que hay detrás escribiendo sabe de lo que habla, ¿no? Si no tiene autoridad en la materia. Y ¿no te pasa que a veces ves un artículo de cualquier cosa que sabes de lo que hablas y dices, madre mía, qué cagadas meten, la que me estarán colando en los temas que no sé? Exacto, sí, piensa lo mismo, dices, bueno, tendré que ser más escéptico a la hora de leer otros temas, porque como sea lo mismo que en mi sector, es terrible. Sí, llámale a este para que te lo repare, que verás qué bien. Sí. Oye, ¿y cuántos os juntasteis para montar Banda Ancha? Bueno, pues al principio me junté con un amiguete, se llamaba Salva, y bueno, lo montamos al principio entre los dos. Yo me dediqué más al tema técnico, y luego, al ser una web muy abierta y colaborativa, el tema de la publicación de artículos estaba abierto a todo el mundo, es decir, cualquiera podía enviar un artículo y lo publicábamos. Sí que es verdad que al principio éramos nosotros dos los que promovíamos más que eso tirabais del carro, claro. Correcto, pero llegó un momento que la gente enviaba cosas, enviaba noticias. En aquel momento eran noticias, la redacción era muy básica, todavía están en el historial de la web y alguna vez las he leído y me dan un poquitín de vergüenza, pero bueno, en aquel momento exacto, era lo que había. Y bueno, empezamos entre nosotros dos hasta que la web pues cogió volumen. Es que ahora mismo a la gente le parece esto imposible o no se lo acaban de creer porque están todos ovejunados o estamos todos ovejunados, pero antes de verdad que había comunidades, es que tenías la sensación de que conocías a la gente que estaba ahí, el Josh que leías una y otra vez, es que era como el vecino de casa, porque le leías todos los días, hablabas con él a través de los comentarios, te ayudaba si podía, tú le ayudabas a él cuando tenías una cosa, oye, que me ha dicho, he hablado con Noé Telefónica y me ha dicho que no sé qué, y lo ponías allí para ayudar a los demás, sin, como hemos dicho, por absoluto amor al arte, a la comunidad, ¿no? Y eso ahora, claro, es prácticamente impensable. Se implicaba muchísimo. Claro, nosotros teníamos y seguimos teniendo foros por temáticas y algunos de ellos son, el tema es un operador en concreto. Por ejemplo, pues estaba el foro de ONO. ¿Y qué pasa? Que había usuarios que les gustaba mucho el tema de estar informados de lo que hace su operador, de nuevas tarifas y de temas técnicos. Y llegaba un momento que participaban tanto en el foro que decías, bueno, esta persona está en el foro más que yo, entiende más que yo de este tema, automáticamente vamos a darle la moderación del foro. Claro. Y recuerdo que había un tema que cada foro pues tenía su propio moderador especializado en una operadora y se lo curraban muchísimo. Tenían el foro muy, muy bien organizado, tenían contacto en aquel momento con la gente de las operadoras. Recuerdo que en algún caso pues incluso llegaron a hacer entrevistas a algún responsable de la operadora para contarnos los planes que tienen de cara a nuevos productos y servicios y tal, y lo compartían en el foro y era, a veces yo no tenía que hacer nada, o sea, los foros funcionaban solos y es lo que tú dices, realmente había comunidad. Esas eran las redes sociales del momento, eran esas, los foros. ¿En qué crees que ha cambiado la gente que participa o que, bueno, tus lectores desde hace 20 años hasta ahora? ¿O crees que más o menos todo continúa más o menos igual? ¿O la gente ahora ha cambiado, comenta de otra manera, se profundiza más en temas técnicos o profundiza menos? ¿Tú crees que ha habido algún cambio o todo sigue más o menos igual? Yo creo que la gente que tenía la actitud que tenían antes sigue existiendo, solo que antes éramos los 4 frikis que entrábamos a internet y por tanto parecía que eran el 100%, era gente con una muy buena actitud, y ahora pues entra muchísima más gente. Entonces esa gente que entraba antes, que era muy activa, sigue entrando, pero es un porcentaje muy pequeñito del total. Entonces te encuentras con un grupo muy ferviente de los foros, muy leal, muy
implicado, que sigue aportando contenidos, y hay un gran público pues que entra, busca lo que necesita, si no lo encuentra, pregunta muchas veces deprisa y corriendo y ¡pum!, desaparece y ya no lo vuelves a ver. Entonces sí que es verdad que la diferencia para mí es que hay un público que viene a buscar una información de usar y tirar. O sea, que es la consulta puntual y adiós, muy bueno. Exacto, y hasta luego. Y no se implica para nada la web, que lo entiendo, porque hoy en día pues hay 100.000 opciones para todo el mundo, ¿no? Y el tema de fan irredento de su marca, de su operador, de mucho fenómeno de eso de defender y pelearse con el otro por tal operador o por tal marca, vamos a decir por ejemplo iPhone, Android o Claro, ese no sé fenómeno existe mucho. Somos todos buenísimos, no sé por qué. Ya lo sé, pero tenemos que aguantar Android. Vamos a hacer, encima que les hablamos se ponen chulos. Deberían estar agradecidos. Claro. ¿Ese fenómeno se da a día de hoy? ¿Se da más? ¿Se da menos? Yo creo que se da menos porque la política de moderación del foro nuestro ha cambiado bastante, hay que decirlo. En el pasado sí que es verdad que había discusiones de todo tipo por los temas más absurdos, y más cuando tocabas tema de marcas. Hay gente que pues le gustaba mucho Yachtel cuando salió al principio, que era una operadora que sacó cosas bastante innovadoras en su momento con el VDSL y bueno, varias cosas. Y había mucha gente forofa de Yachtel. Igual que había mucha gente que odiaba a Yachtel. Sí. O lo mismo pasaba con gente que en algún momento Telefónica le había clavado una buena factura y desde ese momento odiaba a Telefónica. Entonces en cualquier hilo donde se hablaba bien de Telefónica estaban ahí a llamarte vendido y a llamarte de todo, ¿no? O sea, eso siempre ha pasado y sigue pasando, lo que pasa que ya no con la misma intensidad, porque sí que es verdad que al principio nosotros éramos muy inocentes tenemos que respetar la libertad de expresión y cada uno que diga lo que piensa, y todo eso está muy bien, hay que seguir haciéndolo, pero hay que marcar unos límites, porque si no el foro hay veces que es irrespirable, y lo que no puede ser es que haya un ambiente tóxico en un hilo, porque al final te cargas, se va la gente que podría aportar cosas muy interesantes y que tienen pues un carácter más razonable. Y sí que es verdad que hoy en día llevamos la política del foro de una forma un poquitín más estricta que antes, y no hay tantos desmadres como en el pasado. ¿Tenéis que pasar mucho la tijera o no? Cada vez menos, es curioso, ¿no? O sea, que ya la gente ya se comporta mejor de por sí. Correcto, lo que hicimos es hace aproximadamente 3 años, pues pusimos unas normas un poquitín más estrictas, muy claras, y a partir de ahí la gente se expresa como quiere. ¿Qué pasa? Que la moderación... hay un hilo y están todos allí y a lo mejor empiezan a hablar de política, no sé qué. Ves que el hilo se calienta, pues aparezco yo en algún momento y digo el tema es muy interesante, pero que sepáis que en unas horas se repasará todo el hilo y quien se haya saltado las normas pues le tenemos que decir adiós muy buenas. Lo digo así. Y efectivamente, al cabo de unas horas se pasa la escoba y hay gente que se tiene que ir del foro porque ves que ha entrado en insultos, descalificaciones, cosas que no están permitidas en el foro. Entonces, como eso ha pasado varias veces, actualmente la gente es muy cuidadosa y la verdad que es algo que se agradece. O sea, ahora mismo entras en el foro, a mí me gusta ahora mismo el ambiente que se respira en el foro, porque entras y la gente está aportando contenidos, información, siempre hay alguno, sobre todo gente nueva, que pues da un poquito la nota, pero en general el ambiente es mucho mejor que hace unos años, que estaba más descuidado el foro. Y yo he descubierto una cosa, no digas nada, pero tienen un canal de Telegram. Lo he descubierto hace poco. Bueno. Hoy en día todo el mundo tiene ya. Oye, cualquier red. Claro, no ha absorbido Telegram el foro, porque digamos como que Telegram o esos medios que son tan instantáneos, como que la gente ya no está acostumbrada a dejar un mensaje ahí y esperar horas a que alguien conteste. Correcto. Digamos que la gente quiere como inmediatez, ¿no? ¿No se ha desplazado mucha? Pues estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Lo que pasa es que Telegram, como tú dices, es muy instantáneo y eso hace que la gente haga preguntas muy cortas y sin aportar demasiada información. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que las consultas rápidas se van a Telegram
entran en el grupo, preguntan algo, a lo mejor obtienen respuesta o a lo mejor no, porque tú sabes que enseguida esa pregunta va a desaparecer de la pantalla. Y el foro, entonces la estrategia que nosotros hemos seguido es las preguntas muy simples y que no aportan ningún tipo de información, pues que se vayan a Telegram, usuarios que buscan la respuesta inmediata, y los que plantean un tema en el foro que lo hagan documentándolo un poquito. Por ejemplo, pues resulta que no me llega la velocidad que he contratado. Pues tú en Telegram a lo mejor dirás, ¿es normal que si tengo pues no sé, Vodafone 600 megas me lleguen solo 300? Y ya está. En el foro tú eso no lo puedes hacer hoy en día. En el foro tienes que decir, tengo contratado Vodafone 300 megas, lo tengo contratado sobre la red de fibra indirecta de Movistar, tengo este router, me conecto por wifi en la banda 2.4 y me sale esta velocidad. Y entonces, gente que controla, porque tenemos la suerte de que en el foro hay gente que entiende mucho, es cuando lee el post y como tiene información puede aportar información de valor, y pueden decirte, pues mira, ahí lo que está pasando es que si esa medida la estás haciendo por wifi, pues probablemente estás en un canal muy saturado, o cualquier sugerencia que le puedan hacer. Esto queda registrado en el foro. Nosotros pues marcamos algunas respuestas que vemos que tienen más valor como informativas o como que responden directamente a la pregunta, y eso queda ahí registrado como un archivo. ¿Qué pasa? Que al final cada día te están entrando 10 diferentes cuestiones de problemas técnicos que tiene un usuario y que otros 100 se van a encontrar en los próximos meses. Entonces, al final el foro pues es una especie de archivo para resolver problemas técnicos que la gente se va encontrando. Y eso no lo tienes en Telegram. Es lo que nos permite ahora mismo sobrevivir y hacer que un foro siga funcionando. Ya no es tan social como antes, quizá. Claro, por cotilleo, pero cuando alguien llega y pone esa pregunta de yo vengo aquí a preguntar lo que me da la gana y me la suda todo, oye, que es normal que tenga poca velocidad, que pasa alguien y le dije, oye, esta pregunta hazla en Telegram, y le ponéis el enlace al canal y borráis la pregunta, o se la borráis directamente, o le baneáis. Aparece, escucha, cuando ese usuario va al baño, le aparece en el espejo Josh y le dice, no has puesto bien la pregunta, sí, no repítela, o fuera. A ver, así con su hacha de doble filo. Alguno me debe imaginar así, sí. No, tenemos unas normas del foro. De hecho, cuando vas a postear te dice algo así como no hagas a otros perder el tiempo que tú no has querido invertir en elaborar tu post, ¿no? Algo así. Y es verdad, ¿no? Qué bueno. Y la gente se lo lee. Qué fuerte. Bueno, está ahí, y además está dentro del campo de texto. Otra cosa es que lo lean. De hecho, tenemos posts de ese tipo, lo que significa que hay mucha gente que, bueno, ya sabes cómo es, que directamente escribe. Pero lo que hacemos es recordarle. Para eso pagan. Hay gente que lo pone porque para eso pagan. Exactamente. Le recordamos las normas del foro y ya está, ¿no? Es un concepto, se llama low effort posting, ¿no? Le llaman en los foros ingleses, que es pues eso, el patrón común de alguien que llega al foro y que hace una pregunta muy rápida sin aportar ningún tipo de información. Oye, pues lo tienes muy aseadito. Tiene que dar trabajillo en mantener eso tan aseado. Hombre. Porque ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que llegó un momento que, pues lo que tú dices con Telegram, ¿no? Que nos dimos cuenta que, oye, ¿cuál va a ser el papel del foro en el futuro si queremos sobrevivir, ¿no? Porque hay redes mucho más inmediatas y al final decidimos enfocarlo por ahí, y para que el foro se convierta en un archivo de información técnica, pues tienes que hacer un poquitín más de cribado del que hacías antes. Y es lo que hacemos ahora. De todas formas, tampoco somos tan duros. Quiero decir, igual estoy dando una imagen de que vamos ahí con el hacha detrás de cada post. Muchas veces voy acojonado. Sí, ¿verdad? Muchas veces incluso editamos el hilo para aportar información que nosotros sabemos o que hemos entendido que falta, y bueno, la añadimos para que los lectores que van a llegar detrás se la encuentren y puedan responder. Ya. Joder, macho, ¿y tú crees que, o sea, sé que
lo tenéis en la cabeza, está por ahí pululando de fondo, pero banda ancha, probablemente como FacMac, que es un sitio dedicado a trucos y a guías y a no sé qué, y el cómo se hace, ¿está rozando ya el anacronismo? ¿Sois una cosa atípica en la web del siglo XXI? Creo que tengo que darte la razón. Los foros, en general, vamos. Sí, probablemente lo seamos. Estamos en un momento que Internet ha cambiado mucho y que hay muchas más opciones y que nosotros seguimos teniendo un formato que funcionaba hace años y lo que no sabemos es si en el futuro seguirá respondiendo a lo que la gente busca. Pero claro, nosotros lo que tenemos que hacer es primero hacer lo que creemos que a la gente le va a gustar y ser fieles a nosotros mismos. Es decir, cuando a mí no me funciona la conexión o tengo un problema técnico, ¿qué es lo que necesito? Necesito entrar en Google y necesito buscar información. Y quiero que me aparezcan gente diciéndome cómo se resuelve el problema que yo tengo. Eso, ahora mismo, para mí, en mi sector, lo siguen haciendo los foros. ¿Qué pasa? Tenemos otros problemas. Tenemos problemas, por ejemplo, de que Google pues prioriza mucho ahora mismo las webs tipo pues medios de comunicación, blogs y tal, muy por encima de los foros. Entonces, pues un redactor que a lo mejor, lo que hemos comentado antes, no entiende mucho del tema técnico, escribe sobre lo mismo que nosotros hemos escrito en el foro y bueno, su información va a aparecer muy por encima. Tenemos que vivir con ello. Independientemente de la calidad. Independientemente de la calidad, muchas veces yo me encuentro hilos, de hecho es algo bastante típico que foros entren a nuestro foro y pasará con otros foros, absorban la información y publiquen un post y automáticamente Google les va a priorizar a ellos y ahí está el foro que el hilo original. Sí, eso nos pasa cada día. Fíjate, yo esto lo he comentado muchas veces con Alf, la parte que nos toca de FacMac, que está más dedicado a todo tipo de tecnología relacionada con Apple, pero todas sus derivadas, que hoy en día son tantas, que a nosotros no nos gusta andar publicando rumores. Y cada vez más en este mundillo es de páginas web donde se tratan estos temas, es rumor. Nosotros nos centramos más, o a mí pues sobre todo me gusta escribir de cómo solucionar este problema, cómo hacer esta cosa, cómo hacer lo otro. Pero esto es lo que, por lo menos lo que yo veo en mi entorno, es lo que menos te encuentras ya. Porque lo que te encuentras es, va a salir el nuevo iPhone de no sé qué, el nuevo no sé qué tendrá esta capacidad. Todo rumores, como que la gente ya lo que tiene no le vale, que ya está esperando a ver qué va bien en lo siguiente. Y todavía no ha sabido sacarle provecho a lo que tiene. Entonces, mi enfoque siempre es, bueno, en FacMac prácticamente no publicamos ningún rumor, a no ser que sea alguna noticia ahí que está revolviendo muchas cosas. Sí, tiene que estar. Siempre tiene que tener una base de credibilidad la noticia. O sea, si dicen que va a salir el iPhone con pantalla holográfica, eso no lo publico. Oye, yo he leído una noticia en un sitio web de los presuntamente serios que con millones de visitas, dedicada a... El titular era algo así como ¿por qué? Creo que era el director o el fundador de OpenAI, de los del ChatGPT, ¿por qué va siempre con su mochila azul? Y entonces dentro era toda una serie de lucubraciones. Es que le puedes ver en 3 fotos con una mochila azul. Es que tiene alergia y entonces seguramente ahí llevará, o dicen que es que ahí lleva un botón, pero dicen, podría ser que llevara ahí un interruptor para parar el ChatGPT si la cosa se va o sea, una cosa que dices, pero vamos a ver, y esto te lo han supervisado, te lo han corregido, te lo han autorizado para publicar, toda la estructura ha visto esto que no está diciendo nada. Entonces a mí eso, probablemente porque soy un carcamal, yo esto lo reconozco, pero es que me daría coraje publicarlo, sinceramente. A mí me da coraje publicarlo, pero es porque, como tú dices, somos carcamanes y lo estamos juzgando con la mentalidad que teníamos hace 15 años. Claro. Hoy en día el único criterio para publicar ese artículo que tú has mencionado es, ¿va a tener visitas? Eso es. Claro. Ese es el único criterio. Si va a tener visitas, si el titular es bueno e incita a leerlo, adelante. No hay más.
Y eso lo están haciendo medios pues que tienen comprometidas, que tienen mucho presupuesto publicitario que servir, y bueno, lo que necesitan es lecturas, y hay una competencia feroz por aparecer ya no en Google, por aparecer en Discover, en el móvil. Gente que lee los artículos y bueno, tú publicas este artículo que has mencionado y sabes que te vas a llevar pues 10.000 visitas mínimo. Pues ha de salir, mientras no diga ninguna mentira, solo tienes que decir que son rumores y que quizá sí y quizá no. Ese artículo evidentemente en una semana no tiene ningún valor, no vale para nada, podrías hasta borrarlo, pero bueno, pues ha servido anuncios para conseguir visitas. Sí, ese es el único criterio. Y sí que es verdad, a mí me da rabia. Sí que es verdad que a veces tengo que buscar te voy a ser honesto, tengo que buscar una posición equilibrada. Es decir, a mí me gusta publicar mucho sobre temas técnicos, me gusta publicar cosas bien documentadas, que sé que son así, pero hay veces que has de publicar y dices... hay aquí una información que es buena, sé que todo el sector la va a sacar, se van a hinchar a recibir visitas, bueno, pues yo por lo menos tendré que contarla y contar con lo que sé, con la poca información que realmente se sabe de este tema. Y hay veces, pues mira, lo publicas y tira adelante, ¿no? Pero sí que es verdad, es una plaga, hoy en día es una plaga. Sí. Bueno, vamos a ver. Que tenemos aquí, tenemos que hablar de la actualidad también. Vamos a hacer un poco a quitarnos un poquito el polvo de la el olor a naftalina que llevamos encima. Y no tan actualidad. Hay temas que se alargan más en el tiempo, pero que siguen siempre estando vigentes. Yo quería empezar a meter un poquito el dedo en el famoso 5G, que ya no está tan actualidad porque lleva un tiempecito con nosotros. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con el 5G? Aparte de... Ya no voy a entrar en las vacunas, ni en el... ¿Quién era el que nos controlaba la mente a través del 5G? Era el Bill Gates. Esa parte la dejamos. ¿Sí? 5G. ¿Nos timan las operadoras con el 5G a día de hoy? Bueno, a ver, el 5G está ahí y aporta cosas. Lo que pasa que... nos han prometido mucho más de lo que realmente ahora mismo aporta el 5G. Entonces, ¿qué realmente nos aporta el 5G? Si estás en ciudad y te conectas, el 5G utiliza varias bandas, utiliza 3 bandas, están desplegadas 2 de ellas. La primera fue la de 3.600 GHz. Si te conectas a una antena que utiliza esta frecuencia, como tienen mucho ancho de banda, vas a conseguir velocidades que por 4G no consigues, incluso de hasta más de 1 gigabit por segundo, lo cual no está mal, en un móvil está muy bien. Pero bueno, también nos han prometido que si la latencia, que si, bueno, un montón de cosas que realmente en un móvil no las puedes apreciar. Entonces al final descubres que tienes 5G y descubres que tu móvil te va prácticamente igual, ¿no? Porque para navegar tampoco necesitas 1 giga. Claro, el tema es, se ha hecho mucha publicidad sobre el tema del 5G y que yo sepa, o tú como cuentas en tu propia web, las propias operadoras hacen estrategias para que te aparezca el simbolito de 5G, aunque no haya 5G. Correcto. Ese es otro tema. El 5G vende, la gente quiere lo último, te compras un móvil, quieres 5G, te contratas una tarifa, quieres que tenga 5G, no sabes exactamente para qué sirve, pero quieres poder enseñar a tu cuñado que tienes 5G, ¿no? Entonces eso las operadoras lo saben y como tú no, como cliente, no vas a entrar en pormenores técnicos, pues ahí está. Que veas el simbolito. Que veas el simbolito. Exacto, que veas el simbolito, aunque luego la velocidad pues vaya a ser exactamente la misma que el 4G. De hecho, el 5G, la primera generación de 5G que hemos tenido en España y en otros países, sabéis que se apoyaba por una parte en una antena 5G, pero por la otra necesita seguir conectado a la red 4G. Entonces realmente no es 5G de verdad, es un 4.75, por decirlo de alguna forma, muy rápido. Y bueno, eso pues lo que hace es que no sea una red independiente.
y las operadoras prefieren que veas un simbolito que ponga 5G en vez de uno que sea 4.75, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Decía Albert Cuesta en un podcast que hicimos hace ya mucho tiempo, porque Albert Cuesta es el responsable del Observatorio para el 5G o algo así. Ajá. Decía que es que en realidad el 5G no está hecho para, o no se ha inventado, o no se está popularizando para el usuario doméstico, sino que es una tecnología pensada para empresas, que el hecho de que tengamos 5G está simplemente normalmente en las ciudades, porque es donde se... Yo creo que estaban destinadas a todos los sectores. Sí que es verdad que el 4G estaba claramente enfocado en resolver el boom que supuso la banda ancha móvil en el momento, cuando llegó el 3G y que se quedó corto enseguida, y bueno, llegó el 4G para solucionarlo. El 5G lo que han hecho es, bueno, vamos a continuar mejorando el mercado residencial, o sea, la banda ancha móvil, pero a la vez vamos a introducir y vamos a resolver las necesidades que tienen las empresas con el network slicing, que nos permite crear sobre una red física como una red virtual o independiente que estará dedicada solo a las necesidades de una empresa. O la ultra baja latencia, porque lo que queremos es que la red sirva para transmitir en tiempo real las instrucciones para que alguien pueda manejar una máquina o un cirujano, por ejemplo, remotamente y que en tiempo automáticamente, o sea, totalmente real, que responda, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el principal objetivo o el único objetivo no han sido los usuarios residenciales, los particulares, han sido también las empresas, eso es cierto con el 5G, pero por supuesto el 5G venía a mejorar algunas cualidades de la banda ancha móvil tanto para el usuario como para la operadora. La operadora también necesita descongestionar su red, necesita que cuando hay un gran evento y hay cientos de miles de personas en un área muy pequeña, necesita que la red responda y que siga atendiéndolas. Sabéis que eso no funciona con el 4G, se satura la red con mucha facilidad. Lo hemos visto, por ejemplo, este verano en las zonas muy turísticas de playa, que internet móvil va muy lento, y eso no pasa con el 5G. El 5G, la capa de radio está diseñada para que a la vez puedas atender a miles de personas sin que haya problemas de saturación. ¿Eso pasa con lo que le llaman el 5G NSA, non-standalone? NSA, o sea, no independiente, es como os he mencionado antes, hay una parte 5G, hay una parte de 4G. No es independiente porque ese 5G solo es la capa de radio con una antena 5G que está añadiendo velocidad a la red 4G. Es decir, tu móvil es 4G y se está conectando al 4G y recibe 50 megas. Pero resulta que paralelamente se está conectando a una antena 5G, bueno, y está consiguiendo otros 100 megas más o 500. Y entonces te va mucho más rápido de velocidad. Eso es lo que hace el NSA. Pero estamos utilizando características 4G. Es decir, no podemos ni hacer lo que decía del network slicing, la latencia corresponde a una red 4G, etcétera, etcétera. Para disfrutar del 5G real necesitamos una red independiente, standalone. ¿Y eso está a día de hoy muy extendido? Porque yo estoy en Madrid capital, en Madrid ciudad, digamos, en el municipio de Madrid, no en un pueblecito, con Orange es NSA, mi conexión. ¿Está muy poco extendido el 5G, digamos, el auténtico, el independiente, el que va solo? Bueno, empezó a principios de años, empezó Orange, anunció que activaba su 5G SA, que ellos lo llaman 5G Plus, y está en algunas grandes ciudades. Pero para acceder a él sabes que no solo tienes que tener cobertura, estar en una zona con esa cobertura activada, sino que tu móvil ha de ser 5G y ha de ser 5G homologado con el 5G Plus de la operadora, con lo cual el resultado es que muy poquita gente lo está utilizando. Vamos, que hay que entrar en bandaancha.eu para enterarse si
puedes tener el estado. Es complicado, es complicado. Es una tecnología incipiente en realidad. Bueno, yo te lo digo porque Claro. Este verano he visto desde una aldea perdida en un pueblo gallego el 5G NSA y estando en Madrid, en capital, el 5G NSA. Digo, madre mía, si da igual un sitio que en el otro, la cobertura Claro. es la misma. También te digo que he notado la misma velocidad que siempre, que toda la vida, Claro. y cuando lo ponía en 4G también. Vamos, No he sé si notado tu ninguna móvil diferencia. está homologado para las 5G Plus, pero la operadora ahora esa mismo web es un iPhone 13 debería, en este caso. Debería, pues no te sé decir. Probablemente también son zonas concretas donde tienen ellos activado, o incluso es tan nuevo que hay usuarios en el foro que han comentado que no lo encuentran en determinada ciudad que debía estar o que Orange ha anunciado que ya estaba activado. No, pero yo hablo en general. Es, digamos, el 5G standalone, el que es, digamos, el limpio y puro, ¿está muy poco extendido a día de hoy o ya está bastante extendido? Está poco extendido. Poco. ¿Y quién es la poco operadora que extendido. más está moviéndose en ese aspecto? Yo creo que Orange es la primera que anunció que activaba el 5G Plus. Se ha sumado hace como un mes y medio Movistar. Todavía hay muy poquitos usuarios en el foro que han mencionado que pueden utilizarlo. Entonces yo creo que Orange va en cabeza. Fácilmente cuando se pongan en serio le pueden adelantar a otros. Pero bueno, esa es la situación que hay a día de hoy. ¿Y es verdad que el 5G consume más que el 4G en cuanto a batería del móvil? ¿Es solamente cuando es NSA? ¿Cuando es standalone sí que consume lo mismo? ¿Cómo es ese tema que se habla del consumo de batería? Estás bien informado, o sea, es tal y como lo has dicho. Piensa que hemos dicho que cuando tenemos una red 5G NSA, estamos utilizando dos portadoras. Por tanto, la radio del móvil se está conectando a dos sitios a la vez. Se está conectando por una parte a la red 4G y por la otra 5G. ¿Qué pasa? Que eso requiere batería, es energía que estoy gastando. Entonces el resultado es que se acorta la batería. Por eso hay mucha gente que incluso teniendo la opción de 5G, si no va a aprovechar la velocidad extra que le da, pues lo deshabilita. Y sí que es verdad que en el momento que estás utilizando el 5G SA, eso ya no ocurre porque la red, estás todo el rato dentro de la misma red y la red es capaz de, si necesito más ancho de banda, me conectaré a dos portadoras o tres o las que tenga disponibles, pero si el teléfono está en stand-by, solo necesito un enlace de radio, ¿no? Entonces el resultado es un ahorro sensible que creo que era algo así como un 20% más de batería. O sea que digamos que si el usuario lo que puede hacer como prueba es pasarse a 4G y si más o menos le funciona igual de bien el móvil, que lo deje en 4G por lo menos hasta que avance un poquito la extensión del 5G auténtico, ¿no? Del Claro. SA. Porque además, como tú has dicho antes, las operadoras tienen pequeños truquillos para extender la cobertura del 5G muy rápido sin que suponga ninguna mejora para el usuario, como por ejemplo teníamos al principio el 5G DSS, no sé si te suena. Me suena, pero cuéntanoslo para los oyentes que no estén 5G, informados. El DSS es una técnica que en principio está bien pensada. Lo que hace es, bueno, pues si yo tengo una antena trabajando en cierta frecuencia que está funcionando en 4G, le voy a introducir mediante software la capacidad de, si detecto que hay un cliente con 5G, voy a repartir el tiempo de emisión entre 4G y 5G, dependiendo el público que tenga esa antena, y así parecerá que una misma antena sirve a las dos generaciones, a las dos tecnologías móviles, ¿no? ¿Qué pasa? Que las antenas 4G tienen un ancho de banda muy, en megahercios me refiero, muy pequeñito, son 10, quizá 20, y con eso estamos en las mismas. Quiero decir, si el 4G con esa te puede generar 70 megas, el 5G te generará 80. Por eso, no es un gran cambio, es más... Lo que no es un gran cambio. Es para que el usuario se quede contento de que ha contratado una tarifa 5G y su operadora le da 5G. Correcto. Y eso lo utilizaron Orange y Movistar para muy rápidamente, como era una actualización de software de las antenas ya existentes, pues activarlo y de repente la cobertura llegó, creo recordar que era el 85% del país, de la población.
únicamente actualizando software, cuando realmente ni habían instalado nuevas antenas, ni nuevos equipos, ni nada. Esto me suena como cuando Homer Simpson le ponía una pegatina al coche para que no se viese el aviso del motor estropeado. Es lo mismo, es una pegatina que te ponen ahí para que te quedes contento. Sí. Madre mía. Y también una de las promesas del 5G era que podía sustituir a la fibra o a las conexiones fijas. Sin embargo, yo veo que el único que ha puesto ahí la patita de meterse en ese tema o apostar fuerte ha sido Vodafone, ¿no? Con el tema del 5G en casa, como que te lo venden como si fuera una conexión fija. Cube. ¿Por qué eso? A ver, el 5G aporta mucho más ancho de banda, eso es verdad. Y eso puede utilizarse para llevar vía inalámbrica internet a ciertos hogares que por su situación pues las redes fijas le llegan de forma muy complicada. La fibra es la fibra, tiene un caudal brutal y es muy difícil saturar una red de fibra. Lógicamente se puede, pero no con un uso habitual que hacen los usuarios residenciales. El 5G tiene mucho ancho de banda, pero se trata de un recurso compartido. Es decir, si tenemos, pues no sé, 100 MHz de ancho de banda para conectar desde la antena con un barrio cubierto por esa antena, tenemos esos 100 MHz para todo el barrio. Quiero decir, a poco que 5 usuarios a la vez pongan en marcha un test de velocidad, la antena va a tener que repartir el caudal que permite que puede transferir por el aire, lo va a tener que repartir entre esos usuarios. Entonces, para ciertos usos está bien, para un usuario que navega por internet, incluso consume streaming, puede estar bien, pero en el momento que hay muchos clientes, los problemas aparecen con mucha facilidad, siendo 5G o siendo 4G. Es verdad que el 5G pues tiene muchísimo más caudal y eso ocurrirá mucho más tarde, pero tarde o temprano va a ocurrir. ¿Y por qué piensas que Vodafone sí que está apostando y las otras no? ¿Porque va más sobrado? ¿Porque ha dicho voy a ser distinto? No, por una sencilla razón, y es que Vodafone lo necesita. Es decir, sabéis toda la historia de que Vodafone compró, ¿no? Es una red de cable, no es fibra, a pesar de que durante mucho tiempo la han llamado fibra, es cable coaxial, para entendernos, cable de antena. Y bueno, esa tecnología en realidad ha llegado a un punto que, aunque en su momento podía ofrecer mucha velocidad, actualmente está obsoleta y está ampliamente superada por la fibra. Vodafone lleva paralizado el despliegue de su red en los últimos 6 años. No se ha extendido a nuevos hogares y ha llegado a un punto que lo que tendría que hacer, en teoría, sería coger la red antigua y modernizarla transformándola en una red de fibra, pero eso requiere una inversión muy potente que, por la razón que sea, no están por la labor de hacer. La alternativa, bueno, pues vamos a dedicar el dinero a mejorar la infraestructura de la red móvil, a meter 5G en la banda más potente en todos los sitios y vamos a intentar utilizar el 5G como una forma de llegar a los hogares. Bueno, pues puede funcionar en núcleos urbanos y con cierto tipo de clientes, pero lógicamente no puede ser algo masivo. Más en núcleo, dices núcleo urbano, y parecería como que es una solución mejor para rural, ¿no? Debería ser así, porque el rural lo que tiene es que las casas están muy lejos de donde está la central y tirar fibra pues cuesta dinero. Pero el problema es que la banda de frecuencias del 5G que más lejos llega no es la más rápida. La más rápida o con más caudal es una banda que llega, pues ahora mismo no recuerdo la distancia, pero deben ser como 600 metros, 1 kilómetro, no más. Entonces, para utilizar esa banda, ¿dónde la usamos? Colocando muchas antenas muy juntitas, y esa inversión tiene sentido dentro de las grandes ciudades, no tiene sentido desde el punto de vista económico en los pueblos, donde menos gente la va a utilizar. Así que el resultado, ¿cuál es? Que Vodafone está comercializando este producto comprobando primero que el usuario tiene una de esas antenas que hemos mencionado, que tienen mucho caudal, cerquita de casa. Es así de sencillo. Pues se la está jugando, si no tienes... Sí, están probando a ver si funciona con ciertos clientes. Porque si tuviera mucho éxito, podría morir de éxito. Claro, podría morir de éxito, pero también a lo mejor si tiene mucho éxito y le sale rentable, oye, pues vamos a invertir dinero en más antenas 5G
que nos va a servir para este tipo de clientes, ya que no tenemos red fija o no la hemos ampliado, y a la vez pues tenemos más red 5G y resulta que tenemos la red 5G más potente de los 3 operadores, ¿no? No lo sé. Bueno, es una apuesta y bueno, está bien que haya algo distinto para ver lo que pasa. Y luego nos vamos a otro lado, porque no quería entrar en el tema de la fibra, porque hay tantos temas ahora para hablar que nos podemos extender aquí una barbaridad, pero centrándonos otra vez en el móvil, creo que fue el año pasado, Alf, corrígeme si me equivoco, que Apple saca un iPhone con capacidad de conectarse a satélite. ¿Cuál es? Claro, estamos hablando de que ahora mismo para nuestras comunicaciones móviles una operadora tiene que andar montando unas antenas en los tejados de los edificios, en las montañas, en tal, y que valen mucho dinero, intentan ponerlas menos posible, tal, pero tenemos unos aparatos ahí arriba, en el espacio, que lo hacen todo esto por nosotros. A ver, cuéntanos un poquito la situación de las conexiones satelitales. A ver, de entrada sí que es fácil pensar eso, pero hay que pensar que cuando una antena de un satélite enfoca hacia la Tierra, está cubriendo una zona muy, muy grande. ¿Y eso qué significa? Que la misma señal ha de ser compartida por muchísima más gente que una antena que está en la superficie terrestre. Entonces, si el caudal a repartir son 100 megas, resulta que los tengo que repartir entre muchísimos más habitantes, con lo cual el caudal es mucho más reducido. Eso hace que la cobertura por satélite sea muy útil, pero no sea muy rápida. Entonces, cada red es para lo que es. Las redes terrestres van a proporcionar... Para poner a la gente en situación. Por un lado tenemos unas comunicaciones unidireccionales por satélite, que es lo que toda la vida ha sido la televisión. Los que tienen una antena parabólica para ver la tele, esos no tienen problema, porque el satélite está emitiendo la señal de televisión para todos por igual. Correcto. Y ahí la despliega en todo el país, la reciba uno o la reciban 20.000 millones. Da igual, a él le da igual. El problema está cuando queremos una comunicación bidireccional, es decir, el satélite habla contigo, pero solo contigo, una información que solo tú tienes que entender o recibir, y tú le quieres hablar a él. Entonces, claro, cada persona que hay en el radio del satélite tiene que tener su espacio independiente de los demás. Claro. Entonces, siguiendo tu ejemplo. Claro, entonces, el año pasado, para ir por partes, el año pasado Apple saca un iPhone, el 14, que se puede conectar por satélite. Cuéntanos un poquito cómo funciona eso. Bueno, en el caso de Apple, lo que ha hecho Apple es coger una red de satélite que ya lleva muchos años, creo que lleva 2 décadas, la de Globalstar, y bueno, puso dinero para que la modernizaran y la adaptaran a la medida de sus necesidades. Entonces, Globalstar es titular de una banda de frecuencias, se llama N53, es un rango de frecuencias que tienen la suerte de que a lo largo del tiempo lo han ido obteniendo en todos los países donde iban operando, y entonces Apple ha aprovechado esa cobertura que tienen en muchísimos países para decir, bueno, pues voy a equipar una nueva antena en la última generación de iPhone que pueda conectarse a esa red. Sabéis que no es tan fácil como coger el móvil y llamar, que requiere, a la hora de pedir ayuda, requiere seguir unas instrucciones, tienes que colocarlo, tienes que esperarte a que pase el siguiente satélite, o sea, no es instantáneo. A lo mejor enviar un mensaje, una petición de ayuda, pues lleva 2 minutos. Lo bueno es que la envías. Claro, entonces, o sea, el tema es, tenemos una ventaja que es, tenemos cobertura en todo el mundo. En cualquier sitio. Siempre que no nos tape algo, o sea, en un túnel no, o en una cueva no, pero en el exterior, si vemos el cielo, tenemos cobertura. Pero el problema es que tenemos muy poquito ancho de banda y muy difícil la comunicación. Tú lo has dicho. Y entonces, ¿qué pasa? Que no podemos llamar y decirle, oiga, que me estoy desangrando. No. No tienes caudal suficiente para enviar voz. O sea, lo que puedes es enviar bits a una tasa muy baja. Lo que era antiguamente un SMS. Un SMS. Un SMS es lo que ahora mismo envía el iPhone por satélite. Entonces, tenemos, o sea, no nos sirve para mantener comunicación con nuestra vecina, no nos sirve para ver el Facebook, ni nos sirve para nada de eso, solo nos sirve para salir del apuro. Nos sirve para salir de un apuro, que es hablar con un servicio de emergencias. Exacto.
Y bueno, se ha demostrado que funciona ella. Sí, hay muchas noticias que han ido saliendo de mucha gente que ha salvado la vida gracias a ello. Su vida gracias a eso. Entonces, ¿por qué Apple utiliza estos satélites? Porque ya estaban extendidos, digamos que es una empresa que ya tenía una red establecida y era muy fácil, digamos, pues me conecto a ellos. Sin embargo, hay otras empresas que han sacado otras redes, por ejemplo, Starlink. Bueno, se ha montado una red de satélites que entiendo más abajo, muchos más satélites. ¿Correcto? Explícame, cuéntanos un poquito. Sí, esto. es así. Son satélites LEO de baja altura. Lo que pasa es que por su altura no pueden ser geoestacionarios. Entonces, en vez de estar siempre encima de un país, como pasa con los satélites geoestacionarios, los de la televisión, van moviéndose. Sí, exacto. Van moviéndose. Como van moviéndose, no puedo tener solo uno o dos. Necesito suficientes satélites para que siempre encima de un país tenga al menos 2 o 3. Es lo que hace Starlink. Entonces Starlink tiene miles de satélites y siempre tenemos encima de España pues 3 o 4 dando servicio. Lo que hacen las antenas es, ¿qué disponibilidad tengo? Estos 2 de aquí, pues agrego la señal de ellos 2 y mientras el usuario está utilizando esos 2, está entrando otro y ya me estoy conectando a él para que siempre haya una conexión establecida, ¿no? ¿Y qué ventaja tiene eso? Que tenemos para el usuario, que tiene más ancho de banda. Correcto, en ese caso tienes un ancho de banda brutal. O sea, Starlink te puede ofrecer hasta 500 megas en las conexiones dedicadas a empresas y eso lo consigue gracias a que tiene muchos satélites. Estás duplicando enlaces por todos los lados. O sea, ya no es la filosofía de las conexiones de Apple de estoy en un satélite muy lejano, que tengo poquitos satélites muy lejos, pero que me cubre para las situaciones de emergencia, a una red muy tupida de muchos satélites y como hay tantos, me permite tener una conexión más rápida. Claro, pero piensa que Starlink requiere que yo tenga una antena que es mucho más grande que un móvil y que la tenga en un sitio fijo y que sea estable y que sea capaz de orientarse hacia la zona donde no es como llamar con el móvil o navegar con el móvil. O sea, es el para desafío, una instalación fija. Claro, el desafío realmente está en meter esa pedazo de antena, meterla en un móvil. Eso es lo que es realmente un desafío complicado. Y lo que tú has dicho, sí que es verdad que hay empresas trabajando en ello. Tenemos a Starlink, que ha dicho que en la nueva generación de la V2 de satélites de Starlink, pues que serán capaces de dar cobertura a teléfonos actuales. Eso es un desafío técnico muy grande, pero bueno, todavía no lo tenemos. Empresas todavía no lo tenemos. Bueno, está en fase de pruebas. A día de hoy, el que necesite conectarse a Internet para hacer las gestiones habituales que se pueden hacer por Internet y está en una zona donde no tiene fibra ni conexión cableada, ni tiene conexión de móvil 4G, 5G, lo que sea, una de las alternativas que tiene es conectarse a un satélite de este estilo, de este tipo, que necesitará una antena parabólica grande, una antena grande, me refiero, no es con el móvil y poniéndoselo en la oreja. Y estamos hablando de que dan unas prestaciones parecidas a una conexión de móvil, de fibra, precios. Starlink da prestaciones cercanas a la fibra según qué fibra. 100 megas te los da perfectamente y la latencia es una latencia muy decente, creo que son unos 20 milisegundos, con lo cual en ciertos aspectos puede ser similar a la fibra. Es una conexión con la que se puede trabajar. En el foro, en banda ancha, hay mucha gente, o notas que hay mucha gente que la tiene, que la usa, o es algo muy, muy residual, ni siquiera ha pasado nadie por ahí. Yo abrí un foro dedicado a Starlink. Digo, bueno, habrá alguien que lo contrate, tampoco tenía demasiada esperanza, pero en realidad el foro está empezando a tener cierta actividad, lo que significa que tiene su público. Y bueno, los precios han mejorado muchísimo. Al principio la antena valía 600 euros. Ahora mismo, este verano, no sé si continúa, pero este verano estaban vendiendo la antena por 150 euros. Ya es una Estamos hablando de la instalación inicial. Correcto. Ya es una cantidad que quien la necesite la puede asumir. Y la mensualidad, bueno, pues son 65 euros. Lógicamente es más caro que la fibra. Pero escucha, te cobra más una operadora normal hoy en día que te coloma y te mete televisión. 4 productos juntos. Exacto. Y también hay que pensar que, bueno, quien tiene una masía apartada, pues le salvas el negocio, ¿sabes? Pero aún así, si esa masía puede optar por 5G o 4G o satélite, ¿qué es mejor?
Si puedo optar por fibra, sin ninguna duda. No, fibra no. Es la mejor, está claro, ¿no? Y si luego redes móviles. Redes móviles depende de la tarifa. A ver, si es una tarifa específica para colocar la SIM en un router, puede funcionar muy bien. A la altura, yo no diría mejor, diría que puede, si tienes suerte, puede funcionar igual que Starlink. Pero hay que tener en cuenta que a las operadoras móviles no les gusta que, si ellas no te han vendido la tarifa para colocarla en un router, no les gusta que tú pongas la SIM de un móvil en un router, a pesar de que legalmente tú tienes todo el derecho y no te pueden poner ningún problema. Pero la realidad es que el problema existe y te lo van a poner. Con lo cual, Starlink sigue siendo una opción muy fiable y que no te va a dar ningún problema. Y oye, entonces, sí, perdón. ¿me escucháis? Oye, Sí. Una pregunta, la que solo necesito un apunte. Para los que vemos en las noticias y no le damos una pensada, ahora que estáis hablando de esto tan a fondo, ¿me puedes dar 2 pinceladas de dónde sale Digi y por qué se está llevando a los clientes de calle? Bueno, se los está llevando por el precio, nada, ¿no? o sea... Ya, pero Digi... ¿quién No, la ha montado? lleva tiempo. Digi lleva mucho tiempo en España. Empezaron a trabajar en España en el año 2008. Lo que pasa que al principio eran un OMV dedicado a público étnico, a rumanos. O sea, a gente en España de esa nacionalidad eran su público. Y 10 años después, en 2018, pues cambiaron la política y dijeron: vamos a entrar en el mercado de la fibra, vamos a ofrecer tarifas combinadas y vamos a abrirnos a quien quiera contratarnos. Y bueno, lo han hecho muy bien, han tenido una estrategia muy buena, porque ellos lo que han hecho es vamos a alquilar la red telefónica, con lo cual tenemos cobertura en todo el país, vamos a ir extendiéndonos. ¿Hablas de móvil o de fibra? Estoy hablando de fibra, perdona, no lo he especificado, vale. Estoy hablando de fibra. Vamos a utilizar la red de fibra de telefónica, comercializamos fibra en un momento determinado ya en todo el país, y donde detectamos que hay más clientes, vamos a empezar a desplegar nuestra propia red. Entonces ya no tendremos que pagarle dinero a Telefónica cada mes por cada uno de nuestros clientes. Y con esa estrategia llevan ya 6,6 millones y medio de hogares desplegados, cubiertos por su propia red de fibra. Y entonces pero ¿qué les dan al cliente? Crítico, ¿qué le dan al cliente para que se vaya de Vodafone, de Movistar, de Orange a Digi? Te lo voy a decir, le dan un producto básico, pero que funciona, que es predecible, que sé lo que pago y, muy importante, sé que no me van a modificar el precio, y que es barato. O sea, en algunos casos es muy barato, porque si tienes cobertura directa de su propia red, te están comercializando, creo que son 500 megas por 15 euros. 15 euros al mes, una conexión de fibra de 500 megas, eso no lo ofrece nadie. Y si le añadimos una línea móvil con 10 gigas, te lo están vendiendo a 20 euros. O sea, muy poquitas empresas, creo yo, que tendrán margen para ofrecer esos precios. Y no sé si ellos lo tendrán también. ¿O crees que a lo mejor es pura estrategia de inversión? Creo que forma parte de su estrategia. Su estrategia es: tenemos que crecer muy rápido, no sé para ir a dónde, pero tenemos que crecer muy rápido. Y para eso tenemos que tener un producto con un precio muy agresivo. Y bueno, eso es lo que les está trayendo muchísimos clientes. Que es verdad que luego tienen otras cosas, que es un producto que no es complicado, tú sabes que las operadoras muchas veces se complican demasiado la vida añadiendo cosas, que si identificación de línea, que si, exacto, o que si la televisión, y a veces es obligado contratar esas otras cosas. Y bueno, luego también te encasquetan que si tarificaciones adicionales, que si te has suscrito, le dejaste al niño el móvil y se ha suscrito a una web. O sea, llega un momento que eso la gente también lo valora y dice: me voy con una operadora que me ofrezca lo básico y sé que no va a pasar nada y sé que va a llegar la factura y van a ser 15 euros y no me van a subir de repente un mes que tenemos que subir 3 euros la cuota, que eso lo hacen todas las grandes. Te voy a dar 2 ejemplos que he vivido hace unos meses. El primer ejemplo, de un señor pues que no está metido en esto del mundo de la tecnología y tal. Resulta que estaba con una operadora, ahora mismo no recuerdo cuál es, creo que era Orange, pero él ni recibía la factura, simplemente le iban cargando en el banco. Entonces ya
llega un momento y dice, pero bueno, ¿cómo me ha subido esto de lo que yo tenía a lo que tengo ahora? ¿Cómo me ha subido? Y entonces, estando conmigo, le digo, bueno, pues vamos a mirar otra opción. Pues esta otra que funciona más o menos bien, tal y cual, mira, este precio más barato se cambia. Cuando se cambia, entonces le llaman. Oye, ¿qué pasa? ¿Que te vas? Que me vais subiendo precio. Ah, no, porque has comprado esto, has comprado... Lo típico. A la sobrina, el móvil a la sobrina, que ha empezado a hacer compras de jueguecitos y cosas de esas a través del móvil. Claro, es... la operadora que se está ganando ese dinero puntualmente un mes está perdiendo al cliente porque el cliente se va harto, solo te están atendiendo cuando ven que ya te vas y no están haciéndole nada simple de decirle, oye, que te protejo y esto es lo que has contratado, y te fidelizan. Correcto. Y por ese motivo pierden al cliente. Por culpa de una cosa tan tonta como que le dejó el niño le dejaron el móvil a la sobrina o a la nieta, no me acuerdo qué, y se dedicó ahí a hacer barbaridades. Sin embargo, eso lo siguen haciendo mucho, que yo pensaba, después de tantos años, esto es como cuando vendían los politonos en el 2005, 2000 tal. Sí, es que es curioso, porque es que, por ejemplo, en el caso de Movistar, es Movistar Emoción. ¿Te acuerdas de Movistar Emoción? Sí. El WAP, el portal WAP que tenía en aquel momento, claro, Telefónica. Voy a sangrar al cliente hasta el final, pero es que el cliente se va. Cuando despierta, se va. Y el otro caso era un caso también de un familiar muy cercano que le llaman, que tiene, en este caso era Yoigo, y le llaman, tal, que le queremos hacer una oferta muy tal, y al final le responde, no, a ver, si me vas a ofrecer menos de lo que pago ahora, vale. Pero claro, no te llaman para ofrecerte pagar menos de lo que pagas ahora. Te llaman para ofrecerte meterte esto más, meterte televisión, meterte no sé cuánto. Y dices, vamos, ese valor que tú acabas de decir de contrata ese precio y se queda ahí y no me tocan las narices, yo creo que es un valor que cada vez se toma más en serio. También vale dinero. Sí. Claro, el que te protejan de llamaditas de estas a números raros, de compras in-app, que te metan una subida a escondidas a los 12 meses o a los 3 meses o a los no sé cuántos meses. Entonces, que muchas veces solo nos fijamos en los megas o en los gigas, que a veces el propio cliente no entiende nada de eso. Oye, ¿cuántos gigas? No tengo ni idea. Más es mejor, eso es lo que saben. O sea, no quería entrar ahora en el tema de las wifis, pero yo esto lo he vivido durante la época de la pandemia, que la gente se ha ido a casa, que tenía que teletrabajar y tal, y estaba conectándose a las videoconferencias, y decías, qué mal se ve o qué mal funciona. Sí, pues es que yo he llamado a mi operador y ya me han dado la de 1 giga. Y aún así, nada. Y es que, madre mía, digo, yo he monitorizado mi router trabajando con videoconferencias por Teams y tal, y jamás he llegado ni a los 10 megas por segundo de ancho de banda necesario. O sea, y claro, al cliente, oye, es que esto no me va bien. Pues venga, una cuota más alta, una fibra de 1 giga. Digo, ¿para qué? Y te he duplicado la velocidad. Porque yo creo que es que el propio proveedor dice, puedo dar toda la que quiera si no la van a usar. Ese es el tema. Eso pasa como cuando llegaron las tarifas planas a los móviles. O sea, las operadoras estudiaron cuál es el consumo medio de los usuarios. Vamos a darle tarifa plana de llamadas porque sabemos lo que la gente consume de llamadas. Y no va a estar todo el día enganchado al teléfono porque sea gratis. Correcto. Y pasa lo mismo con el ancho de banda. Bueno, uno se siente cómodo pensando que tiene 1 gigabyte de velocidad, pero la verdad es que como no estés todo el día descargando archivos, y eso se llevaba mucho hace años, pero ahora sabéis que con las plataformas de streaming ya muy poquita gente lo hace, pues no tiene demasiado sentido. Pero aún así es un gancho de marketing. Es un gancho y sigue funcionando, claro que sí. Y es un gancho para vender una cuota más alta, pero que a la operadora no le supone un coste porque no le llena, no le satura la red. Claro, es que justifica el incremento de precio. O sea, te voy a cobrar más, pero te estoy dando más velocidad. Tú piensas, bueno, pues será que la uso, ¿sabes? No te planteas nada más. Sí. Incluso, pues eso, con los gigas móviles, o sea, los gigas en el móvil, de decir, más gigas, y mucha gente no tiene ni idea de lo que tiene. Oye, Josh, te quería preguntar, ¿a ti te pasa como a mí, en mi caso con el tema de Apple,
que te da pánico ir a los eventos familiares y a las bodas y a las tal, porque enseguida va a venir alguien a preguntarte, oye, tú que sabes mucho de esto, cuéntame, Sí. Y le vas a tener que dar ahí la conferencia gratis sin haberla preparado. Claro, eso llega un momento que eso ya lo tienes asumido. O sea, después de tantos años es el papel que te ha tocado con la familia. Es cuando alguien tiene que ponerse o cambiar de tarifa o tiene algún problema con la operadora, quien le preguntan es a ti. Pues a ver, le cuentas lo que sabes. Al final tampoco eres un experto en todo ni puedes estar al día de todas las tarifas que tienen las operadoras. Así que yo lo que les recomiendo es primero lo que sé que ha salido recientemente al mercado, que yo he comentado en la web, les digo, pues tal operador ha sacado tal producto que te puede interesar. Pero lógicamente Google es tu amigo, ¿sabes? Haz tu propia investigación y decide, porque luego muchas veces sugieres algo y hay algun problema y a quien le echan la culpa es a ti. Hombre, o sea, yo te oriento, pero la responsabilidad es tuya. Sí. No, eso también suele pasar. Pero, ¿aconsejas por precio o aconsejas por algo que no me vayan a dar luego por saco? Es decir, una conexión fiable que no me vengan a molestar luego. A ver, el tema, si hablamos de fibra, lo bueno de la fibra es que funciona muy bien. En ninguna operadora te suele dar mucha guerra. No hay operadoras malas en la fibra, sí que es verdad que pues hay algunas un poquito más problemáticas, pero en general lo que es la tecnología de la fibra funciona muy bien. Entonces, lo que es malo es el router que te ponen. Ese es otro tema. Pero incluso aunque te vayas a una operadora low cost, la conexión normalmente va a funcionar bien. Si miras las estadísticas del Ministerio del Funcionamiento de la Fibra, no tiene nada que ver con lo que teníamos hace años con el ADSL. Y eso en los foros lo hemos notado. O sea, la gente se queja mucho menos. Nosotros vivíamos de las quejas de la gente, de los problemas de la gente. Y es verdad que la gente tiene menos problemas con su conexión. Poquito a poco se ha ido convirtiendo en lo que llamamos una commodity, algo que tengo ahí instalado, que es muy necesario, pero mientras vaya bien, pues ni me preocupo por ello. Entonces yo recomiendo mirar el precio. Sí, recomiendo que si eres sensible con el precio, que no tengas ningún problema en comparar y irte a una solución que entre en tu presupuesto. Y ya si eres muy, por ejemplo, otro tema sería que tienes en casa un NAS o que tienes servicios avanzados, que eres un jugador online, pues sí, ya hila más fino, mira quién tiene mejores peerings, quién te puede ofrecer mejor latencia y otros detalles ya para usuarios más avanzados. Pero yo, ya te digo, personalmente yo tengo contratado una marca secundaria de bajo coste y la velocidad, si te la cuento, pensarás que es ridícula, pero la uso en casa y va perfectamente. Pues mira, yo sí te voy a confesar. Y pago muy poquito. Yo sí te voy a confesar que yo tengo contratados 100 megas y, pues ya somos dos. Podría contratar 10 gigas del operador que nos comentaba Alf, que pasa que lo tengo aquí en la puerta. Pero es que funciona perfectamente. O sea, no tengo ningún problema, ni me falta velocidad y veo contenido 4K en la pantalla grande y sin ningún problema y no necesito más. Estamos igual. Yo también tengo contratados 100 megas en una vivienda de 4 personas y usamos la red y vemos streaming, una persona teletrabaja, yo por las tardes muchas veces también lo utilizo y de momento no ha habido ningún problema. Y con NAS, que parece que estemos nombrando la bicha, y con NAS funcionando, sin ningún problema. No, lo digo, a ver, que en este caso el operador no me da ningún problema. Si me diese problemas, en este caso el Lowy, si me diese algún problema, pues entonces ya miraría, pero como tampoco jamás da ningún problema y todo funciona bien, pues no te lo planteas. Al día en que a lo mejor te empiezan a subir el precio, o el día que a lo mejor empiezas a tener problemas de conexión, o a lo mejor tal, entonces ya te planteas, dices, oye, me muevo. Pero muchas veces le da la pereza de decir, ahora tendrá que venir el otro, pasar la fibra, ese es el tema. No sé qué coñazo. Me quedo sin conexión igual. Claro, entonces... Y te lo piensas. Pero bueno, en este mundillo
sí que hay mucha gente que va, o sea, 500, pues no, pues al giga, no, pues los 10 gigas, aunque luego no tengan capacidad de aprovecharlo. Mira, te voy a contar una anécdota de hace 4 años o 3 años, o no me acuerdo cuánto, de un conocido que le fueron a poner fibra de 1 giga. Bueno, no me acuerdo si era 1 giga o era fibra muy... Creo que era de Yoigo, eran los primeros que empezaban. Yo coincidí con el técnico que iba a instalarle la fibra, que era una subcontrata. Evidentemente eran pues eso, no eran de Yoigo, eran subcontratas que van y tal. Sí. Y entonces, ahí hablando del tema y sacando un poquito del tema, lo que me confesó era que en esa subcontrata tenían un MacBook Pro, estoy hablando de hace 4 o 5 años, que se llevaban para las instalaciones de 1 giga. Porque lo que se encontraban era que instalaban 1 giga, el usuario con su ordenador hacía el test de velocidad y no llegaba el ordenador a ser capaz de tirar del giga, y entonces eran reclamaciones que luego llamaba al cliente reclamando y les puntuaban mal al operador y tal, y entonces se llevaban ese MacBook Pro para hacerle el test de velocidad delante del cliente. Claro. ¿Ves que llega al giga? ¿Ves que llega al giga? Ya si su ordenador no es capaz es un problema, pero el giga llega. Entonces ese es otro de los puntos que comentábamos, de que muchas veces el propio operador dirá más y más velocidad que te doy porque sé que tus dispositivos no van a ser capaces de demandarlo. Claro. Y lo que es más, fíjate que un router que tiene salida de 1 gigabit con un ordenador con tarjetas gigabit no son capaces de llegar al giga, se quedan en 940. O sea, al irnos al máximo, en realidad estamos recibiendo menos velocidad de la que tenemos contratada. Ya, como mucho, recibirías 940. Y luego otro tema es el wifi. La mayoría de gente, si utilizas Wi-Fi 5, como mucho, en las mejores condiciones, te van a llegar 600 megas. Con Wi-Fi 6, creo que con Wi-Fi 6 podrías alcanzar el giga en determinadas condiciones, pero no es algo habitual por toda la casa. O sea, sería al ladito del router, con lo cual, bueno, pues ahí tienes el giga, pero realmente lo vas a utilizar en momentos muy puntuales. ¿Tú crees que el gran problema de la fibra es ese último paso, el del router al dispositivo, la Wi-Fi? O sea, me da a mí la sensación de que es el gran problema, de que mucha gente tiene problemas de internet o de velocidad. No es por su fibra, no es por su router, es por ese último tramo. Sin duda, el wifi, la parte inalámbrica es la que más problemas genera. El wifi además tiene muy poquita potencia, con lo cual a poquito que nos alejemos, y cada vez más en las grandes ciudades o cualquier barrio donde haya muchas wifis, pues llega un momento que la del vecino te está perjudicando a ti. Entonces al final eso se transforma en problemas, en que la velocidad que me llega a cierta habitación al fondo de la casa es muy lenta, o que se corta, o que si estás en el váter sentado con el móvil, pues tienes que adoptar posiciones para que llegue el wifi, ¿no? Pues, eso puede ser peligroso para el resultado de la operación. Correcto. Para la diagonal, sí. Sí. Oye, en fin, las operadoras están muy acostumbradas a ese tipo de problemas, y por eso en los últimos años los routers que instalan en las casas han mejorado la parte wifi al llevar más antenas. Son internas, pero llevan mayor número de ellas porque así consiguen más penetración. Y bueno, con eso lo que se ahorran es llamadas al centro, centro de atención al cliente. De todos modos, quizás no atacan el problema principal, que es el router está puesto en una esquina de la casa, está metido en un rinconcito, está muy tapado y no va a llegar a la otra, por muchas antenas que le pongan, no va a llegar al otro extremo de la casa. Y hay que andar poniendo gente que pone repetidores, que al final la acaba liando más que otra cosa, o si lo hacen bien un mesh, si lo hacen mejor un mesh con cable. Aquí tenemos mucho tema de qué hablar, pero hoy no, que se nos va a hacer muy largo. No miro a nadie, no miro a nadie. Sí, no sé por qué lo estás diciendo, no entiendo. Estás Repetidores ramas. No, porque a casa de Alf tuve que ir con el rollito de cable de Ethernet. Muy bien. Pues lo habrás notado. A pasar de una punta a la otra de la casa, ¿te acuerdas? Cada vez que nos conectamos me dice, ¿estás por Ethernet? Digo, sí, hombre, sí, estoy por Ethernet. ¿Has quitado la wifi? Sí, he quitado la wifi. Ah, bueno, pues entonces podemos hablar. Si no. Oye, si tenemos que quitar el router de la operadora para poner uno suyo, ¿tú tienes alguno en la cabeza que digas que tiene las 3 Bs?
¿O no? ¿O si es bueno, no es barato, y si es barato, no es bueno? Claro. A ver, hay, a lo mejor por 60 euros hay routers que en una casa de mediano tamaño pues te pueden hacer papel. Pero es complicado, hay mucho que rascar. La mayoría de routers suelen ser horribles, sobre todo en la interfaz. Dices, esto, madre mía, ¿quién ha hecho esto becario? Sí. Yo al final me apañé con un punto de acceso y un microtik de estos pequeñitos que lo tengo con la conexión de 100 megas y de verdad, desde el día que lo instalé, es que no sé, ya no me acuerdo ni dónde lo tengo, pero funcionando de lujo y sin necesidad de repetidores ni nada. Lo coloqué en el centro de la casa y no he tenido ningún tipo de problema. Esa ha sido mi estrategia, colocarlo en el salón, encima del mueble de arriba, pegado al techo y en el centro. Es que vale la pena, o sea, solo te tienes que comer la cabeza al principio, lo haces, despliegas cable, pones el punto de acceso wifi en un punto adecuado y ya te olvidas, se acabaron los problemas. El que estoy utilizando ahora, y es el que recomendé en el pasado para algún sitio que era una pequeña empresa y tal, y de verdad que no quería líos, porque no vivo de esto, yo vivo de otra cosa. Entonces, la gente que le ayuda a la informática es que no me dé líos. Era un router, quitar el router de la operadora y poner un Synology, que sí que es mucho más caro que lo normal, pero eso sí, en años jamás, nunca más se supo, como si no existiera. Y ahí sí que ves un dispositivo cuidado. Entras en la interfaz y ves un dispositivo cuidado. Pero bueno, yo creo que vale mucho en este aspecto el hecho de es un cacharro que lo tengo ahí y me olvido y nunca más supe que lo tengo porque siempre está funcionando bien. Yo es lo que valoro. Es que hay mucho como en Apple, simplemente funciona. Claro. Por eso ahora hablábamos de routers, pero esa es la misma estrategia que he utilizado con muchos amigos cuando me daban mucho por saco con su ordenador. y funciona. Luego te quitas el problema de encima. Oye, Juanillo, yo creo que a este pobre hombre debemos dejarle que se vaya, ¿no? Que lo mismo. Sí. Lo mismo que ir a ver si está diciendo que el router se le ha colgado, que no sé qué, que se tiene que ir un momentín. Yo aquí estoy muy a gusto. Si sacamos unas cervecitas y unos cacaos ya. Pero escucha, no te vas a librar porque tú y yo sabemos que hemos hablado antes por Telegram y en su momento pasamos una lista con muchas cosas. Y digo, lo que no se hable hoy se hablará otro día. O sea, que amenazamos con volverte a coger por las orejas. Venga, pues habrá una segunda parte entonces. Claro, hombre, claro. Aquí hay muchos temas de que hablar. Sí. Además es que como estamos, a pesar de que llevemos 20, 25 años en Internet, hay temas, como decía antes Juan, que siguen evolucionando y que siguen generando incógnitas, no hablemos ahora de los SMS y de los RCS y de los tal, o sea que eso está ahí. He hecho esta pausa por si luego tengo que editar y cortar, y si no lo voy a dejar. Pero ¿y para cuándo el podcast de banda ancha? Pero si tú me dijiste vamos a grabar un podcast y yo te dije, pero eso cómo se hace, o sea, fíjate si tengo madura la idea. Después de esta experiencia, ¿qué te parece esto del podcast? ¿Te animas a montar un podcast? Me parece muy interesante y no es tan complicado como yo pensaba. Igual tenemos que hacer algo. Además es que lo veo claro, vosotros que podríais hacerlo casi en plan noticiero con las últimas artículos destacados de la web, que todo lo que ha pasado en la semana, ¿no? Por ejemplo. Claro, para los frikis que les guste que se lo cuenten y tal y cual. Pues habría cosas que contar. Yo, si queréis, os doy un consejo de mi experiencia con Alf. Evitad productos Intel que se sobrecalientan haciendo ruido y luego tengo que estar quitando yo en la edición. Aparte de eso, lo demás veis que es muy fácil. Sí, exacto. Sí. Oye, Alf, ¿qué? Cámbiatelo ya. Cada podcast te tengo que estar diciendo cámbiate, quítate. Cada mes que pasa se acercan un poquito más los reyes. Oye, los M1 están tirados en Wallapop, ¿eh? Claro, yo ya le digo, vamos a ver, quítate eso, pero la puñetera punta es que el ordenador funciona bien y claro, los Macs duran mucho y le voy a estar teniendo que aguantar un montón de años con su Intel y quitando el sonido del ventilador. Esto no puede ser. A ver, no hay que perder la fe. Confía, que el mundo es de los que saben esperar. Bueno. Oye,
Te vamos a dar las gracias de corazón por haberte acercado aquí a este humilde rincón de los facmaqueros. A vosotros por haberme invitado. No, está muy bien, de verdad que hemos aprendido mucho. He estado súper a gusto, se me ha hecho muy corto. Y como bien dice Juan, nos quedan 2.000 millones de preguntas que se nos ocurren para una persona que lleva desde que se inventó esto. Es que esto es casi como tener aquí a Albert Lozano. Es uno de los que estuvieron ahí. Mira, cuando esto nacía, él ya estaba poniendo cables. Oye, y no sé si hemos dicho una cosa. ¿Hemos dicho cómo es la dirección de la web? Porque creo que no la hemos dicho completa. Sí, lo has dicho. EU. ¿Por qué EU? Y no como todas, o es. ¿Por qué fue EU? ¿Porque era el que estaba libre o porque te gusta? Exacto, porque estaba libre y porque el otro, el .com, estaba ocupado. No tiene más. No sé si os acordáis que al principio banda ancha era .st. Y hubo un momento en el que cambiamos de dominio, sí. Pero .eu es europeo, queda bien y estaba libre. Pero para que tenemos aquí un montón de gente, miles y millones de personas escuchando este podcast, banda ancha, y vete a saber, Dios mío, vete a saber si acaban en una página pornográfica que se llama bandaancha.com. Lo que le saldrá ahí. Manga ancha, que es manga ancha. Manga ancha. Y acaban diciendo, pero si esto no es de lo que hablaban. Bueno, hablando de escucha, hay conexiones, buenas conexiones, claro, conexiones y mega conexiones. Y hay que hablar de la profundidad, de la onda y de la penetración. Sí. En fin, bueno, Josh, que muchas gracias por tu paciencia y por tu sapiencia. Y a vosotras y a vosotros, amigos y amigas, que que estamos aquí de vuelta en este último tramo del año. Como siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias a todos. Gracias.